Y aunque os he dicho en la inauguración que esto era un seminario, que no pretendía tener mucho boato porque no eran unas jornadas al uso, bueno, pues al final uno siempre cae en la tentación y no concibe un cierre de un encuentro de esta naturaleza si no tiene la categoría que se merece. Y esa categoría se la va a dar, en primer lugar, nuestro secretario general, Unai Sordo, al que no parece que haga falta que presente, y el broche ya definitivo lo va a poner nuestra ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Por tanto, Unai, tienes la palabra y acto seguido la ministra. No que me quería extender más de la cuenta, pero tampoco quería hacer una intervención estrictamente protocolaria, sino que quería trasladar alguna reflexión, porque yo soy consciente, lo decía ahora las compañeras y los compañeros de los medios de comunicación, que en este disparate mediático en el que vivimos habitualmente, pues seguramente hablar de la nueva gobernanza europea y la fiscalidad en España puede sonar, en términos mediáticos de país, a poco menos que hablar de pájaros y flores en este momento, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Yo creo que pocos debates hay más procedentes que este en un momento en el que se van a decidir en el medio y en el largo plazo las políticas fiscales, las políticas estratégicas que van a afectar de manera absolutamente decisiva a la calidad de vida de nuestro país, y no solo de nuestro país, sino del conjunto de la Unión Europea, ¿no? Y por tanto el sindicato, que tiene voluntad siempre de, lógicamente, estar enfangado en el día a día, estar evidentemente dando respuesta a la cotidianidad de los problemas de la gente y también a la cotidianidad de las cuestiones políticas, el sindicato, y particularmente es una de las funciones que tiene atribuida la Fundación 1 de Mayo, quiere establecer de forma permanente consideraciones y debates compartidos con aquellas cuestiones que estratégicamente van a definir nuestra posición como país y como clase en el futuro, ¿no? Yo creo que parte del problema que tiene la izquierda, el progresismo, como lo queramos llamar en el mundo, es la dificultad que ha tenido en las últimas décadas y que tiene en este momento para instalar en el imaginario de las mayorías sociales la trascendencia de los debates que de verdad afectan a su vida cotidiana, ¿no? Y de trasladar debates y marcos de referencia que motiven a pensar que hay opciones diversas de hacer las cosas, que no hay un fatalismo en hacer las cosas de una manera o de otra, y que desde el espacio público, desde el espacio común, desde el espacio político, desde el espacio sindical, se puede intervenir definitivamente, decisivamente, para orientar con unos sesgos, con unos modelos o con otros, cómo nos configuramos como país, cómo nos configuramos como sociedad, cómo nos protegemos, cómo ponemos recursos en común para protegernos en común, ¿no? Y yo sé que esto en la ciudadanía de a pie le hablas de estas cosas y se lo pones en relación a Europa y pueden parecer dos realidades netamente divergentes, ¿no? Bueno, nada más lejos de la realidad. Y voy a hacer una, espero que breve, caracterización de algunas de las cosas que han pasado en los últimos años, partiendo de un hecho evidente. La Unión Europea es un espacio político y es un espacio socioeconómico ineludible para España, pero es un espacio socioeconómico, en nuestra opinión, inconcluso. Es un espacio socioeconómico inconcluso. Tenemos una moneda única, tenemos un espacio común europeo de intercambio de bienes y servicios, de intercambio de poblaciones que se pueden mover libremente por la Unión, un nivel de legislación concertada muy importante, lo determinante que hoy son las directivas y la legislación que emana de las instituciones europeas mediatiza de forma clara las legislaciones de los Estados, esto es así, pero tenemos, en nuestra opinión, insuficientes grados de integración, al menos fiscal y presupuestaria. Y esto tiene mucha importancia porque ha construido una zona monetaria con importantes asimetrías que no han hecho más que reproducirse a lo largo de los años, que se han corregido solo parcialmente en las últimas gestiones de la crisis a raíz de la pandemia, pero que amenazan con volver a reabrirse en el futuro si no se toman las decisiones correctas. Yo quiero hacer una referencia a la situación europea en el mes de enero del año 2020, antes de ayer, en términos históricos, a pocas semanas de desatarse la pandemia en España, en suelo europeo. En Europa se estaba definiendo el marco financiero plurianual
Y en ese marco financiero plurianual se preveían importantes recortes en lo que podemos llamar comúnmente como los presupuestos de la Unión Europea. En Europa se preveía una asignación del entorno de 1 billón de euros para acometer la transición verde y el mecanismo de transición justa. Alguien puede decir, joder, no está mal 1 billón de euros. 1 billón de euros en 10 años. Es decir, estábamos lejos de acometer un proceso de integración presupuestaria y un proceso de integración fiscal en Europa, lo que no era más que un alargamiento de una determinada forma de entender la construcción imperfecta de la Unión, particularmente liderada desde algunos de los países centrales y desde los halcones del austericidio. Claro, la pandemia cambió el marco de referencia en apenas 5 meses. Estábamos en esta situación y en el entorno del verano, yo recuerdo perfectamente mi intervención en nombre del sindicato en la Comisión de Reconstrucción de la comisión que organizó el Congreso de los Diputados y de las Diputadas, donde, entre otras consideraciones, hablábamos de la necesidad de habilitar un gran fondo de recuperación europeo sostenido con deuda común que sirviera para hacer frente a los efectos de la pandemia y hacer frente a las transiciones pendientes, la digital y la energético-ecológica, que se han demostrado luego que eran cuestiones de primera magnitud y de primera importancia. Y aquello, todavía casi a mediados del año 2020, parecía, no voy a decir una utopía, casi una quimera. El Gobierno de España dio una batalla muy importante en Europa en ese terreno y creo que el instinto de supervivencia de la propia Unión y de los gestores de los países que ordinariamente se han opuesto a estas políticas hizo que en muy poco tiempo asistiéramos a un escenario diametralmente distinto al que se configuró la anterior crisis y un escenario que abría puertas diametralmente distintas a las políticas que luego se han desplegado en cada uno de los Estados-nación que componemos la Unión. Sorprendentemente, los fondos SURE procuraron la financiación de medidas que en España, por ejemplo, fueron los ERTE, que salvaron 3 millones de puestos de trabajo, medio millón de empresas. Fijaros si tienen razón estas cosas, si tienen relación, perdón, estas cosas con las condiciones de la vida de las personas. Y además de los fondos SURE, se habilitaron los Next Generation, que han servido para desplegar 750.000 millones de euros, una buena parte de ellos aterrizando paulatinamente en España, en transferencias directas y en posibilidades de endeudamiento, posibilidades de financiación en condiciones muy ventajosas para promover, como digo, las transiciones digitales, las transiciones energéticas y un modelo de salida de la crisis muy distinto al que tuvimos hace poco más de una década. Y fue esto lo que habilitó la posibilidad de hacer políticas distintas. Es verdad que en el marco del diálogo y de la concertación social hemos jugado un papel muy importante, es verdad que ha habido una complicidad en ese terreno con el Gobierno, pero no nos engañemos, esto no es solo una cuestión de voluntad de un país o de tendencia ideológica de un Gobierno o de unos agentes sociales. Esto es que se habilitó un escenario de salida distinto a la crisis en el marco de la Unión Europea. Y esto fue lo que nos facilitó poder sostener el empleo, esto fue lo que nos posibilitó traer esos fondos de recuperación y esto es, fijaros, lo que nos posibilitó hacer compatibles estos recursos con un paquete de reformas que hemos sido capaces en gran medida de pactar y que están en la parte, que son diametralmente distintos también a las reformas de la austeridad. Los hitos que España ha ido cumpliendo para liberar los fondos europeos han sido compatibles con una reforma laboral que ha multiplicado la contratación indefinida, que ha hecho que 3 millones de personas en España tengan ahora un contrato indefinido cuando antes lo tenían temporal o no lo tenían, ha sido compatible con una revalorización del 8,5% de las pensiones y, en definitiva, con el paquete de medidas que hemos desplegado y que ya conocéis, sobre todo la gente que estáis en el entorno del sindicato. Y sorpresa, esta respuesta distinta a las crisis con la receta ordinaria del neoliberalismo ha dado una respuesta más justa en términos sociales, pero, ojo, más eficaz en términos económicos. Esto no es muy discutible. Esto es contraste de datos. Es verdad que con un incremento importante de las deudas públicas en los países, la alternativa a que no hubiera habido esos incrementos de deuda pública hubiera sido la quiebra de cientos de miles de empresas y la quiebra de los sistemas económicos.
eso está claro, pero en todo caso ha habido un importante incremento de las deudas públicas de los países y un incremento también, en determinados momentos, de los déficits públicos, como no podía ser de otra manera. Pero incomparablemente la respuesta es más justa, más inclusiva y más eficaz. Y esto está hecho no desde la radicalidad de unos sindicatos o de un gobierno de tal o cual país. Esto está hecho desde el marco de centralidad en que la Unión Europea ha abordado la crisis pandémica. Y esto es de una importancia trascendente. Y hay quien ha leído perfectamente la trascendencia de todo esto y por eso hay tanto ruido. Y por eso no se habla y no se racionaliza esto. Porque se han roto muchos de los dogmas y los paradigmas con los que veníamos trabajando desde hace décadas. Lo que ocurre es que no hay desgracia que venga sola. Y los tiempos han venido convulsos y cuando estábamos saliendo de no voy a decir de Guatemala porque es imposible ir a Guatepeor después de una pandemia que se llevó cientos de miles de vidas. Pero bueno, salimos de una y nos hemos metido en otra por dejarlo ahí y no meterme en charcos. Y la que nos hemos metido es una guerra, un disparate de incremento de costes y después un incremento de la inflación que ha traído algunas consecuencias a nuestro continente y que ha traído algunas consecuencias a nuestros países. Algunas ya las apuntaba la propia pandemia. Yo creo que hay que hacer una reflexión en profundidad de hasta qué punto el viejo modelo de globalización neoliberal no venía muy pasado de vueltas desde hace mucho tiempo. Vivimos en la pandemia problemas enormes por la falta de suministros básicos. Vivimos problemas enormes por los cortes en las cadenas de suministro. La invasión de Ucrania nos ha dejado claro los riesgos y las limitaciones a un modelo energético que agudizaba los problemas de dependencia energética de España y de Europa, sobre todo en precios que ya eran insostenibles con la viabilidad de muchos proyectos, sobre todo electrointensivos. Es decir, se han juntado muchas cosas que nos hacen incluso pensar que podemos estar viviendo un cierto proceso de desglobalización y en una cierta relocalización de las cadenas de suministro en el mundo. Y esto, con dudas todavía de la intensidad que puedan tener estos procesos, si es que finalmente los tienen, es una recomposición muy importante de la geoestrategia mundial y, por tanto, del papel en ese terreno de Europa. En ese contexto es en el que se aborda la reforma de la nueva gobernanza europea que tan influyente va a ser en el modelo fiscal que pueda tener un Estado miembro como es el nuestro, ¿no? El concepto de autonomía estratégica abierta no deja de ser una formulación que aspira a mejorar la autosuficiencia y la independencia europea en ámbitos fundamentales, y el energético y la transición energética no es el menor, más bien es el mayor, al tiempo que se mantienen, lógicamente, relaciones abiertas con el comercio a escala mundial. Pero en ese contexto, en esa bisagra histórica, yo creo que nos encontramos. Los términos en los que se promueve esa reforma del marco de gobernanza creo que merecen algún comentario para concluir mi intervención. En primer lugar, que lo digo con una expresión coloquial, creo que estamos bailando con lobos. Recuperar los términos de los objetivos de deuda y de déficit público no pueden hacerse ni en magnitudes ni en tiempos acelerados que pongan en riesgo recesivos a las economías de la zona euro. Habrá que ir recomponiendo los niveles de deuda y de déficit, los stocks de deuda y los niveles de déficit, sin promover una recesión en el marco de la Unión Europea. Ya se está rebajando la deuda pública fundamentalmente como efecto del crecimiento de la economía, pero no se pueden volver a caer en los viejos errores de hace 10 o 12 años. Es verdad que los planes fiscales que se plantean, supongo que aquí con toda seguridad, viendo a los ponentes, lo habéis explicado con muchísima concreción, son planes fiscales a 4 años, son años que además se pueden prorrogar por otros 3 y que se aborda en principio la sostenibilidad de las finanzas públicas con trayectorias diferenciadas por los estados en función de las realidades nacionales, y esto ya es bastante más de lo que ocurrió hace 10 o 12 años. Pero yo, personalmente, no me fío mucho de las intenciones que puedan subyacer detrás de algunas formulaciones de cómo recuperar esos marcos de déficit y de deuda pública, ¿no? Ojo con este escenario. Se propone también otro elemento de oportunidad y de riesgo, como es el Plan Industrial para el Pacto Verde y la creación de un fondo soberano que, por lo que nos consta, no parece que genere especial entusiasmo en algunas de las economías centrales de Europa y particularmente en un país clave como es Alemania.
al menos en lo que ha declarado el ministro de Finanzas, al menos lo que ha declarado un ministro que, por otro lado, pertenece al Partido Liberal y que hasta ahora no ha tenido la respuesta adecuada por parte del canciller. El plan industrial para el Pacto Verde, que además de ser una respuesta a las políticas proteccionistas de Estados Unidos, lo que promueven es una transferencia de recursos públicos a las empresas para facilitar esas transiciones económicas, esas transiciones fundamentalmente energéticas. Ayudas estatales que superan ya ampliamente los 700.000 millones de euros en el marco de la Unión Europea, la mitad de las cuales ha concedido Alemania a sus empresas, el 25% de las cuales ha concedido Francia a sus empresas y el 8% restante los ha concedido el Estado italiano a sus empresas. Si se obliga a los Estados a emprender sendas de consolidación fiscal, a la vez se permite a algunos Estados con más margen fiscal acometer estas políticas de apoyo a su tejido empresarial para promover la transición energética, y no hay un fondo dotado con recursos comunes que faciliten al conjunto de la Unión acometer estas transferencias y estas transiciones, el riesgo de incrementar de una forma muy importante las asimetrías dentro de la Unión Europea, en mi opinión, en nuestra opinión, es enorme. Y si este riesgo se materializa, las consecuencias en términos políticos creo que pueden ser muy preocupantes. No es compatible, y con esto casi terminaría, los objetivos acelerados de reducción de déficit y de deuda con ayudas de los Estados con más margen fiscal a sus empresas para esta transición, con un proceso integrado de transiciones justas, porque podría tener consecuencias, como digo, o de asimetrías industriales o riesgos recesivos o ambos. Y esto abriría, como digo, brechas de desigualdad en Europa. En fin, la autonomía estratégica abierta cuesta dinero. Esto no se hace con buenas palabras. Lo que se ha venido en denominar los bienes comunes europeos requieren de una capacidad permanente de la Unión Europea, una capacidad fiscal permanente de la Unión Europea, con recursos propios. Esto requiere avanzar en pautas de armonización fiscal dentro de la Unión. En Europa no puede seguir habiendo auténticos paraísos fiscales o países que operan como auténticos ejes de lavado de dinero de empresas y de multinacionales. Y aquí la disputa es entre avanzar a una especie de neonacionalismo económico en el mundo y dentro de la Unión o a un proceso de mayor integración europeo. Y ahora sí que termino con dos preguntas retóricas. ¿Qué ocurriría si ese proceso de asimetría, si ese proceso de crecientes desigualdades lleva a una creciente conflictividad y a un creciente desapego en los países que vuelvan a pagar el pato del empobrecimiento respecto a la Unión Europea? ¿Qué elementos políticos, qué fuerzas políticas se verían beneficiadas por ese escenario? Si no sirve lo que está ocurriendo en Italia, si no sirve lo que está ocurriendo en Polonia, si no sirve lo que está ocurriendo en Hungría, si no sirve lo que está ocurriendo en Francia, o puede ocurrir en Francia en el momento que acabe la legislatura, o Dios no lo quiera, si no sirve lo que pueda ocurrir en España, yo no sé qué más hace falta para ser conscientes del riesgo, por eso digo que estamos bailando con lobos, que corremos en la Unión Europea. Y una segunda pregunta retórica y con más mala leche. ¿Quién va a acometer las transiciones energéticas y las transiciones ecológicas en nuestro país? ¿Quién las niega? ¿Quién hace negacionismo de que esto sea un problema? Esta es una pregunta que yo sé que es muy difícil que ocupe agenda política, pero que se debiera hacer este país. Si en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la revolución industrial, cuando la máquina de vapor, cuando el ferrocarril, en Inglaterra hubiera gobernado un partido que dijera que eso del ferrocarril es una mamonada de los pijoprogres de la Agenda 2030 y que lo bonito es el arao, y que eso de la máquina de vapor y la traslación de la energía térmica a energía motriz, a energía mecánica, esos son cuestiones de brujas y de meigas, Inglaterra se hubiera quedado donde se hubiera quedado. Están en juego cosas muy importantes para dejarla en manos de negacionistas y de trampistas. Y España tiene una situación de riesgos, de incertidumbres como cualquier país, pero tiene también una situación de oportunidades, porque pocas veces hemos abordado una transición del calado de la que tenemos encima con posibilidades reales de reindustrializar nuestro país, de no ser solo suministradores de sol
olas y viento, sino desplegar una industria, una transformación, precisamente para poderlas anclar en esa transición energética que en los tiempos que sean, de forma justa, indiscutiblemente se va a dar en nuestro país, se va a dar en Europa y creo que indiscutiblemente se va a dar en el mundo, porque si no el planeta no va a aguantar. Nada más, muchas gracias y os dejo con María Jesús Montero. Yo después de hablar Unai, es que tengo poco que añadir, a lo que has dicho. Mira que eso es raro ¿verdad? Entre unos y otros, que nos gusta siempre, pero efectivamente entre lo que ha planteado Unai y seguro que habéis planteado, yo saludo al resto de ponentes que estáis aquí, algunos viejos amigos, no por edad, sino por años echándole a esto, intentando al menos talento, imaginación, compromiso y todo aquello que es tan importante en un entorno, además, como este que nos acoge aquí en la Fundación 1 de Mayo y de la mano de Comisiones Obreras, que siempre tiene el don de la oportunidad para organizar debates de máxima actualidad, que, como decía Unai, puede ser que no acaparen las portadas de medios de comunicación y sobre todo los telediarios de las televisiones privadas, pero sí es verdad que tienen una profundidad de planteamiento que van a modular las posiciones que se vayan a adoptar por España, por los Estados miembros y por Europa para los próximos meses. Por eso, estar aquí era para mí una obligación. Hemos hecho lo posible, ¿verdad?, para cuadrar las agendas y además en un día muy importante, porque en el día de hoy el Consejo de Ministros le daba ya la aprobación definitiva a la propuesta que manda la Comisión Europea sobre la adenda, que hemos venido a llamar al complemento del plan de recuperación, que moviliza en torno a 8.000 millones de euros de transferencias adicionales a las que ya teníamos previamente marcadas, que estaban en torno a 70.000, como recordáis, más los préstamos que se ponían a disposición, en definitiva unos 90.000 millones de euros que hoy hemos solicitado a Europa y que ya les digo que estaremos meses con el nivel técnico, de debate, de discusión. En la Comisión Europea hay que discutir mucho, debatir mucho, porque hay tendencia siempre a que determinadas inercias sean las que marquen las agendas de los Estados miembros, y este equilibrio importante de la globalización, de ser capaces de tener una gobernanza global sin renunciar a la parte sustancial de la soberanía que cada Estado miembro tiene que mantener, pues es un ejercicio que se desarrolla con mucha dificultad. También nos han criticado por aprobar la adenda. Si no la hubiéramos aprobado, pues nos la hubieran criticado igualmente. Aquí se critica todo. Si adelanten elecciones o no, aquí se critica todo, ¿verdad? Siempre está todo sujeto, pues bueno, a aquellos que en definitiva, pues practican el acoso-derribo como manera de enfrentarse al mundo y como manera de entender la mal llamada política, porque es una vuelta permanente, de alguna manera Unai lo insinuaba, al marco de lo que yo llamo la prepolítica, antes de que de alguna manera nos hubiéramos dado unas reglas de juego que marcan cómo se tiene que comportar un Estado y una sociedad democrática y cómo se tiene que producir el necesario debate para que efectivamente los ciudadanos se empoderen y a partir de ahí sean personas protagonistas en la toma de decisiones respecto a su destino. El título de la jornada era también atractivo en torno a haber unido bajo el mismo epígrafe dos materias que, aunque habitualmente se discuten separadamente, más en términos académicos que en términos reales, tienen una ligazón, unos vasos comunicantes que son absolutamente obvios. Yo diría que España y Europa se la juegan en el primer semestre. Es una cuestión de qué camino vamos a elegir para justamente ser capaces de consolidar la ventaja competitiva que hemos tenido por la respuesta que en este caso Europa, y bien lo ha explicado Unai, ha dado a esta crisis, y por tanto el que la recuperación de las reglas fiscales o la vuelta a la cuasi normalidad después de la pandemia y todavía con un poquito de resaca de lo que significa la inflación sobrevenida con motivo de la guerra de Ucrania, como estas situaciones configuran un nuevo escenario en el que evidentemente algunas inercias, algunos intereses pretenden volver a donde solíamos, es decir,
ir sin solución de continuidad a las posiciones que se mantenían justo antes de estallar la pandemia sanitaria, y otro, yo diría que un volumen crítico de países que opinamos que efectivamente las enseñanzas, digamos, la experiencia adquirida durante esta crisis y la rotura de paradigma que ha supuesto enfrentar a la humanidad con cosas que ni siquiera podíamos imaginar, como es la vulnerabilidad ante la enfermedad, o como es el impulso a la ciencia, o como tiene que ser el justamente proteger al sector productivo o a los vulnerables de la situación económica con una guerra en la puerta de Europa, es evidente que ni las personas son las mismas, ni por tanto las sociedades pueden seguir caminando como si nada hubiera ocurrido, como si aquí hubiera habido un lapso de tiempo de casi 5 años, 4 años, 3 años, en el marco de la dinámica que iba siguiendo Europa cara al crecimiento y cara a la construcción de ese proyecto global al que todos aspiramos, pero no todos ponemos el acento en los mismos parámetros donde se tiene que fundamentar. Y evidentemente hay temas que son nucleares y que también UNAI los ha repasado y seguro que los ponentes lo han hecho. Hay temas nucleares en el tablero que van a condicionar cuáles son las variables de lesión que en el futuro podamos adquirir. Hablábamos de la guerra en Ucrania, podríamos hablar del impacto que está teniendo en las economías locales y familiares en la forma de abordar esta emergencia climática, que literalmente se ha echado encima y significa que hemos perdido demasiado tiempo y hay que acelerar el ritmo y acelerar los procesos de cambio, que la gente no perciba que permanentemente estos entornos de responsabilidad en el gobierno implican pérdidas de calidad de vida y, por tanto, desapego de la función de servicio que prestan los poderes públicos y una cierta desafección de los familiares, de los ciudadanos, de las personas enfermas, de los alumnos que se tienen que escolarizar, con todo lo que significa la calidad de vida que provocan las sociedades occidentales, en donde, por supuesto, tiene que ser esto el núcleo fundamental de la construcción europea, la capacidad industrial o el modo energético que vamos a adquirir para que definitivamente no tengamos una dependencia que lastra nuestra competitividad y que, por supuesto, hace difícil que algunos países no tomen como rehenes a terceros para poder conseguir fines que muchas veces son absolutamente espurios. La capacidad de analizar cómo se va a comportar esto en el desarrollo de esas reglas fiscales, en el desarrollo de los acentos que tienen que producirse con los fondos europeos, es sin duda un debate apasionante y un debate mucho más cercano al día a día de los ciudadanos, del que a priori, como decía UNAI también, se podría trasladar. Decía Benedetti que cuando creíamos que sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y efectivamente esa es la realidad que tenemos que admitir y que tenemos que enfrentar. ¿Cuáles son las transformaciones que tenemos que acelerar en materia energética? Y cómo somos capaces como país de situarnos a la vanguardia de esa transformación para que no pase un tren nuevamente y que nos coja a medio camino o sin la preparación suficiente para poder abordarlo en el furgón de arrastre. ¿Cómo se tiene que proteger lo público? ¿Qué significa en la sociedad del siglo XXI el desarrollo de un estado del bienestar? ¿Qué significa derechos de última generación? Que en algunos de los elementos se pueden pensar de forma muy clara. Pues no se trata ya de que la sanidad pública te dé posibilidades de respuesta ante una operación de cadera. Se trata de que te garantice que te lo va a resolver en un plazo de tiempo que permita una satisfacción del ciudadano y, por tanto, una legitimidad de esos servicios públicos cara a que puedan ser financiados y sigan siendo financiados con los impuestos que pagamos cada uno según nuestra capacidad y, por tanto, pidiéndole un mayor esfuerzo a aquellos que tienen una mayor holgura. O cómo se construye una Europa de valores democráticos en donde esa ola de trampista, de desencanto democrático que atraviesa al conjunto de las sociedades, pues evidentemente no arraigue ni en la desigualdad, en esos caldos de cultivo que hacen que se multiplique, pero tampoco en esa manera
probablemente de antipedagogía, que a veces adquieren la configuración social, en donde es una pérdida de tiempo para algunos hablar de profundidad en la fiscalidad o hablar realmente de los debates que nos permiten aportar y que nos permiten conseguir calidad en todo aquello que empodera al ciudadano cara a sus posibles elecciones. Yo creo que hay que hablar claro a la gente. El país merece un debate serio y un debate riguroso que se va a sustentar durante la presidencia europea y, por tanto, que va a intentar España desde ese liderazgo, que lo ejerce, por mucho que a alguno esto le moleste. Este país, con orgullo, ha recuperado mucha autoestima que había perdido en épocas previas de su presencia en el mundo. España cuenta. La opinión que tiene el Gobierno de España sobre la transición energética, la capacidad de proveer servicios más baratos a los ciudadanos o la capacidad de haber recuperado en niveles récord los niveles de renta per cápita, que lo vamos a hacer este año, o los niveles de PIB o la creación de empleo en términos récord en un país que siempre tenía etiqueta respecto a que tenía una dificultad enorme para recuperar empleo que se había perdido en épocas anteriores. Todos esos clichés que hemos ido rompiendo tienen también una capacidad de escucha amplificada por parte de los países, lo veis en las cumbres internacionales, por parte de los países vecinos y de nuestra orientación, y que por tanto hacen que sea todavía más responsable la estrategia y las tareas que tenemos previsto para el próximo semestre. Primero, porque el presidente tiene un proyecto claro y bastante bien definido sobre Europa. Un proyecto que se fundamenta en esa justicia social a la que hacía referencia Unai, en la igualdad de oportunidades en todos los territorios y al interior de cada país miembro, que esto es algo que no podemos perder de vista, porque evidentemente la convergencia y la capacidad de que todos se sumen a ese crecimiento es una variable para nosotros que no se puede sobornar, que tiene que estar presente en cada ecuación, o la modernización de la estructura económica y productiva, siendo conscientes que para poder construir a veces hay también que ir abandonando hábitos, conductas, incluso un tipo de industria y un tipo también de actividad económica que se tiene que hacer con inteligencia para que, lejos de ser un lastre y provocar situación de conflicto social, se convierta verdaderamente en una oportunidad. Yo diría que probablemente Unai, el diálogo más importante que tendremos que mantener en la próxima legislatura, en la que ya os anticipo que vamos a gobernar, ese diálogo social va a tener que estar muy centrado en esto, ¿no? Porque es verdad que hay que acelerar todas esas transformaciones, pero hay que hacerlas teniendo en cuenta que efectivamente la realidad tiene que ser transitable en términos de formación, de recualificación, de capacidad de igualdad del territorio y de muchas cuestiones que han estado presentes durante toda la legislatura, pero que la urgencia de la puesta en marcha de los ERTE, de los créditos ICO, de las prestaciones para autónomos, de la reforma laboral, pues ha hecho que tuviéramos que recuperar parte de todo lo perdido en épocas anteriores y que apenas hayamos empezado a esbozar cuáles son esos debates que tenemos que acompañar también para el futuro. A veces se dice que esas medidas no han sido un inconveniente para que España se haya recuperado mejor y más rápidamente. Yo me gusta decir, no es que no haya sido un inconveniente, es que probablemente ha sido parte del éxito, su puesta en marcha para permitir que hoy tengamos indicadores incuestionables, que no nos llevan a ser autocomplacientes, pero sí a poner encima de la mesa algo que Unai ha dicho y que yo quiero reafirmar. Claro que había otra salida a las situaciones de crisis y además más rápida, con menos desigualdad y por tanto más justa y en una capacidad de aprovechar también las potencialidades para colocarnos en posición de vanguardia también para el futuro. Ese gran dogma del que hablaba Unai es el que no se quiere discutir, efectivamente. No se quiere discutir y no se quiere afrontar y cada uno lo disfraza como le parece porque hay determinados intereses que creen que ahí pierden, cosa que yo también discuto. Es decir, que aquí probablemente, fruto de esta política económica, hemos ganado todos.
no solamente ha ganado la clase trabajadora o la clase media de este país, que por supuesto, y que es el objetivo prioritario del Gobierno, también la empresa. Este Gobierno ha facilitado una protección del tejido productivo que tenía que ver con que no se produjera salida de trabajadores del mercado laboral. No me refiero solamente a los ERTE, me refiero a los más de 10.000 millones de ayudas directas a las empresas que se han dado durante todo este periodo para permitirles mantenerle a los créditos blandos, a los aplazamientos fiscales, a las bonificaciones de las cuotas de seguridad social. Se ha practicado una política común concertada que es la que, no por casualidad, ha permitido proteger a nuestro tejido productivo para que hibernara, ¿recuerdas esta palabra que utilizábamos tanto, Unai? Para que hibernara y, por tanto, pudiera resucitarse en condiciones adecuadas en el momento en que se retiraran los contraestímulos que estaban provocando la falta de movilidad o la falta de suministro de las cadenas de valor de nuestros procesos industriales. Por tanto, hay mucho que aprender y Europa ha aprendido de cómo ha afrontado esta crisis. Esto es básico a la hora de afrontar la presidencia del semestre europeo. Claro que Europa ha dado una respuesta distinta y claro que en este momento los actores internacionales, el papel que juega China, Estados Unidos, son claves para definir cuál va a ser la vocación europea y cómo puede jugar dentro de ese marco, un clásico de la política internacional económica, como los que os dedicáis a esa parte conocéis. Pero es verdad que se ha demostrado que las tesis neoliberales no solamente no fueron una buena respuesta, sino que profundizaron la crisis y tardaron más de lo que pudiera ser razonable en recuperar fundamentalmente las oportunidades, es decir, los niveles de empleo que se tenían que haber producido mucho antes o los niveles salariales que están permitiendo también dinamizar la economía o los niveles de estabilidad en el mercado laboral que están permitiendo, insisto, dinamizar la economía. Sin esos elementos, probablemente la recesión hubiera sido mucho más profunda y, como digo, a modo de berbiquí, se hubiera ido también profundizando con las políticas incorrectas que se practicaron durante los gobiernos anteriores. Y hay que repetirlo. Esto hay que repetirlo muchas veces porque a algunos no les gusta que se les recuerde, probablemente porque ponen en cuestión las grandes tesis donde se sustenta la política de la derecha y, por otra parte, porque efectivamente hace buena gala de que la izquierda gestiona mejor las situaciones económicas que lo que ha hecho tradicionalmente la derecha. Y esto es como los grandes mitos que se instalan en el subconsciente de una sociedad en el que parece que la derecha gestiona mejor la economía, cosa que se demuestra con los números que es auténticamente falaz. No es verdad, porque las políticas económicas inclusivas entiendo yo que permiten una recuperación mucho más rápida y en un menor tiempo de plazo posible. Las reglas fiscales, ¿en qué estado se encuentran? ¿No? Que esto es algo que me preguntan a menudo los medios de comunicación. Se encuentran en un debate que tiene, como siempre, diferentes miradas, poliédrico, y diferentes aristas dependiendo de los intereses de los países que opinan a propósito de esta materia. Las políticas o los países que practican políticas extremas neoliberales quieren volver a unas reglas fiscales clásicas en las que probablemente la velocidad en la que se pretende la consolidación fiscal lastra de forma definitiva la capacidad de crecimiento y la capacidad de seguir provocando estímulos públicos que en el día de hoy, en estos días, recordábamos que habían sido imprescindibles para tirar también de la iniciativa privada. Esos países están, como siempre, pues practicando esa política de veto que en el marco de la Unión Europea funciona mucho y funciona muy bien, en la que necesitan, para suavizar o flexibilizar su posición, ganar algo a cambio de esa posibilidad. En Europa, una negociación, no crean ustedes que se plantea como habitualmente se plantean en una mesa de negociación al uso, que podamos tener los gobiernos con los sindicatos o vosotros con la empresa. No, 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 no. Es mucho más, es muy distinta, es una dinámica distinta, es una dinámica en la que por ese ejercicio de veto que ejercen los países sobre fiscalidad o sobre los pactos de estabilidad, necesitamos practicar algunas veces propuestas que pueden resultar contradictorias entre sí. A lo mejor yo a cambio
de que flexibilice la reducción de la deuda, te permito que tenga más capacidad de que se consideren o no ayudas de Estado, determinadas ayudas al sector productivo. Y uno diría, bueno, es que una propuesta es incompatible con la otra, pero es la dinámica que hemos tenido durante todo este periodo para poder conformar los grandes consensos, aunque tengo que decirle que uno de los debates que se está produciendo en el marco de la Unión y que se va a producir es si efectivamente va a ser necesaria la unanimidad para determinadas decisiones, entre ellas las fiscales. Hasta ahora la fiscalidad ha tenido que ser objeto de unanimidad. Pues imaginaros a la hora de hablar de países colaborativos en términos de perseguir el fraude fiscal, a la hora, pues cada país tiene un interés distinto y es muy difícil, por no decir imposible, llevarlo a la unanimidad y, por tanto, se empieza a hablar de la posibilidad de abandonar ese marco e ir a políticas de grandes mayorías, pero que evidentemente no permitan el boicot o no permitan el veto sobre esta cuestión. Lo que sí es obvio es que se están redefiniendo esos parámetros que van a marcar la gobernanza de las reglas fiscales y hay varios documentos encima de la mesa. Estamos pendientes de recibir el último. Los primeros, sí les tengo que decir que eran un poco más clásicos en términos de ortodoxia, respecto a cómo se entendía por Europa la necesidad de caminar en el proceso de consolidación fiscal, básicamente marcado por la deuda y básicamente marcado porque la deuda se sitúe en un periodo de tiempo razonable por debajo del 60%. Eso es un objetivo muy difícil de conseguir en términos objetivos, o sea, en términos normales, mucho más partiendo, como decía Unai, de la simetría de los países de origen, de los diferentes impactos que tuvo la pandemia, que tuvo la situación económica motivada por lo mismo y, por tanto, hay un cierto clima favorable a que no sea ese el parámetro único, al menos, que marque los procesos de consolidación fiscal, sino que vayamos hablando también de otras cuestiones y, sobre todo, salvaguardemos del pacto aquellas inversiones, aquel gasto que va a ser imprescindible para que Europa siga siendo vanguardia en aquellas materias, fundamentalmente energías renovables y la parte de la transformación digital, que tienen que marcar el camino para los próximos años. No es que vaya a estar fuera estas inversiones del marco, pero sí estamos exigiendo un tratamiento diferencial para que las inversiones que son imprescindibles y que hay que acometerlas en un plazo muy corto no compitan con las políticas del Estado del bienestar. Esa es, digamos, un poco la posición de partida del Gobierno de España, pero, como os digo, tendremos que hacer malabarismo para poder encajar algunos de esos elementos que haga digerible el proceso de consolidación, que yo quiero decir que es imprescindible, que es necesario, que hay que volver y retomar la senda de saneamiento de los números de las cuentas públicas que llevan a cabo las distintas administraciones, especialmente complejo en un país como España. Lo saben bien, ¿verdad?, algunos de los ponentes, que saben bastante del modelo descentralizado y de financiación autonómica, y en donde los esfuerzos que hay que exigirle a los distintos niveles de administración no son sencillos, no son fáciles y, por tanto, entre todos tendremos que ser capaces de consensuarlo. Ese debate va a estar presente. ¿Qué ocurre si no llega a buen puerto? Pues que volverían, por lo que la propia Comisión está anticipando, volveríamos a medirnos, al menos transitoriamente, por algo similar a las reglas que se quedaron suspendidas antes de que empezara la pandemia o cuando empezó la pandemia, de manera que volveríamos a los parámetros clásicos de déficit, que son los que hemos mandado a Europa. El año 24 este país se ha comprometido ya a estar en el 3% de déficit, sin practicar una política de recorte al uso como la que decía Unai, sino aprovechando las ventajas de la recuperación económica para posibilitar también una contribución superior a ese marco de consolidación fiscal. Y luego, por otra parte, pues tener la capacidad de, en paralelo, proteger el conjunto de las inversiones que, como digamos que proyecto colectivo, tenemos que desarrollar de la mano de los fondos que se van a poner en marcha, algunos de ellos como el REPower, que ya está en marcha, el fondo derivado de la reconstrucción de Ucrania,
que es otro de los debates importantes que tendremos, y cómo se financia, si de la mano del marco financiero plurianual o vamos a utilizar lo que se llaman recursos propios, una nueva cesta de impuestos derivados de esa necesidad de aportar dinero para la reconstrucción europea. Y termino, para no profundizar más en este elemento, que, como os digo, está abierto en ese marco, cómo se devuelve la deuda y cómo se devuelven los préstamos que Europa ha pedido a propósito de ese dinero, que en ese momento ha planteado, que tiene que ver con el interés también del tipo del dinero, que, como ustedes saben, está pesando de forma muy importante. Son debates abiertos que se van a abordar con motivo de la presidencia y que el Gobierno de España tiene claro, yo diría que repitiendo palabra por palabra lo que comentaba Unai. Se trata justamente de perseguir esa consolidación fiscal sin lastrar la posibilidad de crecimiento, sin renunciar al papel de vanguardia que tiene que jugar a Europa y, sobre todo, protegiendo a los ciudadanos, porque el elemento más claro que pudiera acontecer es ese desapego al final de que la gente piensa que la política y que los gobiernos no nos ocupamos de lo que les pasa y que las políticas de recorte siempre van dirigidas a las espaldas de aquellos que tienen menos oportunidades en vez de practicarlas sobre los que tienen más resistencia. El debate de la fiscalidad va a ir en paralelo. ¿Qué se va a discutir en la presidencia europea? Básicamente del pilar 1, del pilar 2, que, como recordáis, son grandes consensos que se estaban adoptando en el marco de la OCDE. Dentro de unos días va a haber una reunión de la OCDE a propósito del pilar 1, que recuerdan que también era un trabajo que se venía desarrollando a raíz de que Estados Unidos puso el grito en el cielo sobre las imposiciones que se trasladaron a las empresas digitales. Recordáis aquello, ¿no?, de que España había sido de los primeros en poner en marcha el impuesto digital, y hubo una respuesta por parte de Estados Unidos que animó a los países de la OCDE a decir, bueno, si no se va a poner un impuesto digital porque podamos llegar a un consenso, tenemos que ver cómo se repercute una parte de los beneficios de empresas que tienen unos parámetros, más de 20.000 millones de facturación, en un entorno del 10% de rentabilidad, cómo esos beneficios son capaces también de repercutir en los países donde están los trabajadores o donde se produce el consumo, que efectivamente da lugar a que la empresa pueda tener esa cuenta de resultados. Soy optimista con respecto a esta cuestión, relativamente. Creo que podemos avanzar, pero va a ser difícil que en el marco de la presidencia podamos llegar a una unanimidad, que es lo que se trata en relación con esta materia, algo que nos ayudaría mucho si en estos próximos 15 días la OCDE adopta una posición definitiva que permita también a Europa dar alas, porque caso de que no lo haga, Europa tendrá que buscar una respuesta propia. Y una respuesta propia que tendrá que ser o retomar el impuesto primero, que es el que se quedó en suspenso hasta que se alumbrara este pilar, o cuestiones de ese estilo. El pilar 2 va más avanzado, estamos trabajando en el marco de la directiva, que también durante la presidencia tendrá un acelerón importante y que tiene que ver, como recuerdan, con el 15% de mínimo de imposición en impuestos de sociedades hacia las empresas que tienen determinados niveles de beneficio. Es una propuesta fiscal que nosotros en España ya la hemos adelantado, pero que hay muchos elementos que discutir sobre a qué consideramos base imponible, sobre qué hay que aplicarlo, en definitiva, debates que van a ser también muy importantes para el futuro. Y, por último, todo un paquete respecto a la fiscalidad medioambiental. La fiscalidad medioambiental va a ser uno de las áreas. Lo sabe Jesús, ¿verdad?, porque el comité de expertos que encargó el Gobierno de España trabajó mucho en ese aspecto y sabía que era una de las grandes ganancias, que había capacidad fiscal por parte de España y del resto de Estados miembros. Desde la perspectiva de la capacidad de obtener recursos y también la filosofía del que el que agrede paga, el que contamina paga, pero también desde el elemento disuasorio, la fiscalidad como elemento que penalice todas las conductas que se alejen del modelo de, acomodamiento climático que necesitamos en nuestro sector industrial y también en el económico y en el doméstico, para poder desarrollar y poder empezar a premiar
conductas que sean también solidarias con ese medio ambiente. Ese debate se va a abrir y se está abriendo sobre la fiscalidad del plástico y de otros elementos que están mucho más avanzados, pero hay otros como la del queroseno o del carbono en frontera, que es justamente para penalizar el que las exportaciones no tengan como beneficio en los países que se producen estos bienes con energías procedentes de los fósiles o también, y habrá que incorporarlo en el futuro, con mano de obra barata, ¿no? Porque ahí vamos dejando rastro de cuáles tienen que ser los parámetros que se van a producir para poder gravar en frontera determinados productos frente a otros que cumplan con las exigencias tanto de cohesión social como de respeto al medio ambiente que nos podemos plantear. ¿Y todo esto en el marco de una configuración de gobierno? Sí. Todo esto que tenemos que hacer y que tenemos que discutir se va a hacer en el marco, y esto es solamente la parte que compete a mi ministerio y al Ministerio de Economía. Imaginaros del resto de cuestiones que son también tan importantes, lo tenemos que desarrollar en el marco de esa conformación de gobierno y, por tanto, siendo capaces de acompañar, como hicimos durante la pandemia, el debate de lo urgente, el debate de lo inmediato, con el debate de los grandes retos que están por delante y que son imprescindibles para construir el presente, ya no solamente para abordar el mañana, sino para construir ese presente. Estoy convencida de que lo haremos, como siempre, desde los valores que han impregnado a este Gobierno desde el primer día y que lo podremos seguir transmitiendo y seguir construyendo con las aportaciones de los agentes sociales como principales protagonistas de nuestra vertebración social y de nuestra capacidad de interlocución económica. Van a ser esos debates los que primen el futuro, más allá de las reformas que mantenemos y que tenemos en marcha, que han tenido un acelerón tan importante con motivo del Next Generation y que en el día de hoy, en el momento en que se publiquen, verán ustedes que continúa con esa segunda parte de fondos europeos que van a venir a nuestro país, que tenemos que aprovechar y que tenemos entre todos que ser capaces de administrar en la construcción de un proyecto colectivo que se llama Europa, por supuesto que se llama España, en la que es imprescindible que los ciudadanos se sientan parte, que entiendan que lo público y la política tiene que ver con el desarrollo de sus vidas, que estén dispuestos a participar y, por tanto, a tomar partido, a adoptar una posición activa frente a todo lo que es la administración de ese interés general, de sus bienes o de su capacidad de oportunidades para el futuro, porque si esta sociedad no la construimos entre todos y, sobre todo, intentando empoderar a las mujeres que han estado excluidas de ese primer plano durante tanto tiempo, va a ser difícil que demos con las teclas que nos permitan realmente consolidar este crecimiento, hacerlo en justicia, hacerlo con paz social y, sobre todo, con la perspectiva también intergeneracional de que en el afán de todo estar hoy, vivir mejor y que nuestros mayores tengan seguridad, pero sobre todo que el futuro y que los jóvenes tengan mejores oportunidades de las que nosotros nos encontramos. En ese trabajo les espero defendiendo la alegría, como decía mi querido Benedetti. Muchas gracias.